¿No se escucha? Buenas noches, estamos esperando unos minutos que se conecten los colegas pendientes y iniciamos la conferencia de conducta suicida. Esta actividad es de Promédico, el Comité de Educación de Promédico, y ya en unos minutos estamos iniciando. Gracias. Listo, nos encontramos haciendo una pequeña prueba de sonido para ver cómo nos están escuchando al otro lado. Si me pueden confirmar por el chat, les agradecería mucho. Se escucha perfecto. Listo, muchísimas gracias. ¿Me dices cómo se escucha otra vez, por favor? Buenas noches a todos los asistentes a esta actividad de Promédico del Comité de Educación.
Esta actividad de psiquiatría se planearon dos conferencias, la primera sobre feminicidio, algunos de ustedes posiblemente asistieron, y ahora vamos a tratar sobre la conducta suicida, de las generalidades al enfoque clínico. El doctor César Augusto Farfán Enciso es médico de la Unidad Central del Valle, especialista de psiquiatría de la Universidad Tecnológica de Pereira, miembro activo de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y miembro de CEPIA, la Sociedad de Estudios Psicosomáticos Iberoamericano. Bueno, doctor, entonces lo escuchamos. Este es un tema supremamente delicado, interesante y que cada día cobra más vigencia. En este momento nos vamos a ilustrar de cuáles son las medidas y conductas que debemos tener para evitar estos desenlaces tan tristes de jóvenes y a veces adultos también. Muchas gracias a los participantes que están conectados. Bueno, yo voy a tratar sobre este tema, un tema, em, un desenlace que no quisiera uno tener y que no quisiera que padecieran ningún paciente, ningún familiar, porque es un desenlace fatal, un desenlace bastante complicado, con un impacto grandísimo. Em, Voy a tratar de, de hablar unas generalidades con respecto al suicidio para ir entrando un poco ya en los aspectos clínicos. La Organización Mundial de la Salud ha ido em, prendiendo ciertas alarmas con respecto al suicidio, debido a que se está convirtiendo en una causa de mortalidad bastante importante. Es la segunda causa de mortalidad en las personas de 15 a 29 años y se considera que alrededor de 800.000 personas se suicidan cada año a nivel mundial. Esto es decir, más o menos como que una persona se suicida cada 40 segundos. Es importante decir que el 75% de las personas que se suicidan eh, se encuentran en países de bajos y medianos ingresos, comparados con los países de altos ingresos, y que ocurre más en la población masculina, el suicidio consumado como tal. Las, los métodos utilizados generalmente siguen siendo el ahorcamiento, la asfixia, los plaguicidas también son un elemento frecuentemente utilizado, y las armas de fuego, las armas mucho más letales. Pero también la Organización Mundial de la Salud eh, propone que que es posible prevenir, que es posible evitar ese desenlace fatal si se toman algunas medidas preventivas que han demostrado ser eficaces, como pues, la restricción al acceso de los medios utilizados, la información responsable de los medios de comunicación, evitando el sensacionalismo, la introducción de políticas que controlen el consumo de alcohol o el abuso de alcohol, está muy relacionado la conducta suicida con ello, la identificación y tratamientos tempranos tanto de la conducta suicida como de los trastornos psiquiátricos que están generalmente con frecuencia asociados, y el seguimiento y apoyo por parte de la sociedad, así también como la formación del personal sanitario. Se considera que es posible tener un impacto importante en la prevención de la conducta suicida si el manejo es multisectorial e integral, donde se incluyen pues, los medios de comunicación, las administraciones públicas y la sociedad civil, claramente. Cuando se habla de suicidio en Colombia, en el 2021, alrededor de 2.600 personas terminaron suicidándose. Eso es una tasa por 100.000 habitantes de 5,51. Si lo comparamos con otros países de Latinoamérica, es una tasa, no es una tasa muy alta, es una tasa promedio. Por lo menos Uruguay tiene una tasa de 20, de 20 casos por 100.000 habitantes, pero lo que es importante destacar acá es que viene un proceso de ascenso y aquí es donde se prenden las alarmas.
durante el 2020 un descenso del número de suicidios, del número de casos de suicidio, parece ser relacionado con la cuestión de la pandemia y el confinamiento que se presentó, pero pues luego nuevamente se incrementa. Em, Existe digamos, cuando vemos estas tasas de suicidio en el 2021, em, la prevalencia es mucho más frecuente de los suicidios consumados en hombres que en mujeres. Esto es importante tenerlo en cuenta por más adelante para una explicación. Y vemos que entre los 19 y los 29 años, igual que este patrón mundial, se presentan las tasas más altas, las prevalencias más altas de actos suicidas consumados. También es muy importante ver que en la adultez y en la adultez mayor también se presentan unos números importantes, unos casos bastante importantes, y que ya en Colombia hemos tenido casos pocos, pero muy representativos de personas menores de 10 años y 9 años. Se lograron tener hasta 5 casos. Si, si miramos esto por escolaridad, vemos que las personas que tienen una educación media, secundaria y una educación básica primaria son los que, digamos, donde se representan las mayores tasas de suicidio. Y también, si vemos, según el estado civil, las personas que están solteras tienen una mayor prevalencia de suicidio. Estos son tasas de suicidios consumados dados por el Instituto de Medicina Legal. También debo decir que según las razones de digamos, las razones o una especie como de causas relacionadas con la conducta suicida, destaca una prevalencia alta de suicidio y enfermedad mental, casi el 26%, los conflictos de pareja o con la expareja, el desamor, situaciones económicas, enfermedades físicas, el abuso de sustancias y las muertes de un familiar o amigo. Pero aquí ya comenzamos a ver la aparición de lo que es la importancia del diagnóstico de la patología mental. También vemos, según el factor de vulnerabilidad, Colombia tiene unas áreas rurales bastante importantes y vemos que los campesinos, los trabajadores del campo, son una población vulnerable y donde se ha relacionado bastante las tasas de suicidio. También las personas adictas a cualquier tipo de sustancia de una manera abusiva y algunos grupos marginados que también donde también ha destacado la conducta suicida. Y como métodos utilizados destacan igual que a nivel mundial los generadores de asfixia, el uso de tóxicos y el uso de armas de fuego o de proyectiles de arma de fuego. Ahora, la situación es la siguiente. No queremos que lleguen, no se pretende llegar a ese desenlace, a la conducta o al suicidio consumado. Se promocionan actividades para, para evitar esa situación tan complicada y comenzamos a poner cuidado y a promocionarse las actividades de prevención con el suicidio. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que, digamos, en la situación popular se, se, se ve con frecuencia, es que siempre hay formas de prevenirlo, siempre hay señales para impedir que lleguen esas situaciones como es el acto suicida consumado. Según estadísticas, se dice que hay 20 intentos de suicidio, que por cada 20 intentos de suicidio hay una persona que lo logra, ¿cierto? En Colombia en el 2016, 10.694 personas intentaron suicidarse. Esto según los datos del Instituto Nacional de Salud. Y aquí las cosas cambian un poco porque aquí el mayor porcentaje de personas que intentaron suicidarse fueron las mujeres, ¿ya? Entonces se considera que el intento de suicidio podría ser el principal predictor de un suicidio consumado o de la repetición de una conducta suicida. Em, hay un decir que es que la persona que no logró suicidarse em, es porque no se quería suicidar o estaba como más o menos como jugando o como no lo estaba tomando como muy en serio.
No, esto depende, el suicidio depende de muchos factores, que iremos viendo más adelante, y por esta razón toda persona con un intento suicida debe ser evaluada de una manera cuidadosa. Em, yo traje, preparando esta presentación, em, me encontré con una nota periodística que, que me pareció importante traerla el día de hoy, y era que eh, recientemente un periodista, Andrés Oppenheimer, trabaja en CNC en español, propuso acaba de escribir y hacer un trabajo periodístico que se llama Cómo salir del pozo, que son las estrategias que utilizan los países, las empresas y las personas para ser felices. Y él se basó en una entrevista donde evaluaba la satisfacción por la vida, y se hizo en 137 países, y, y en ella describía que hay un alto porcentaje de personas insatisfechas con su vida, con su manera de vivir. Algunos habrían referido ser felices o estar alegres, pero estar insatisfechos con la vida. Estas personas solían padecer de ansiedad, estrés, tristeza, y era importante en la medida de que comparados con nuestros ancestros vivimos en mejores condiciones, pero aún así hay cierta insatisfacción. También importante porque este trabajo comienza a, a evaluar todas las estrategias que están haciendo determinados países buscando la forma de que las personas estén mucho más satisfechas, y comienzan a aparecer algunos cursos o algunas cátedras sobre la felicidad, que no es el hecho de como de reírse, sino de ver cómo pueden afrontar determinadas situaciones que se encuentran según las vicisitudes de la vida. Bueno, entonces, cuando vamos a hablar de suicidio, la conducta suicida, siempre estamos muy centrados en el acto suicida, en el suicidio consumado, pero tenemos que ver que la conducta suicida involucra también la ideación suicida y el intento suicida, y se puede ver casi como un continuo. La ideación suicida es un término, digamos tal cual, amplio, que se utiliza para definir una variedad de pensamientos, deseos y preocupaciones. Es importante esto tenerlo en cuenta porque son aspectos que se deben evaluar cuando encontramos a los pacientes que están manifestando algún tipo de desesperanza, algún desinterés por vivir, y que hace necesario pues tener todas estas consideraciones. También el intento suicida, el suicidio, que generalmente es un acto autodestructivo llevado a cabo con cierto grado de intención de acabar con la vida, que es generalmente lo que vemos en los pacientes en urgencias, ¿no? Los pacientes que ingresan por urgencias, que se han intoxicado, que se han agredido, y que requieren pues todas unas consideraciones cuando los tenemos en estos servicios. Bueno, em, ahora, cuando hablamos de conducta suicida, hablamos de los pacientes que tienen tanto ideación suicida, han realizado algún intento suicida, y pues ya cuando hablamos del acto suicida ya consumado como tal, pues ya allí lo que no tenemos es paciente. Entonces vamos a enfocarnos de estos pacientes que tienen una ideación o han hecho algún intento suicida. ¿Qué tenemos que evaluar de estos pacientes? Tenemos que evaluar la posibilidad de que exista algún trastorno mental o algún trastorno psiquiátrico, que es posible, que está en la mayoría de los casos, casi en el 90%. Y de estos trastornos psiquiátricos, el más frecuente o el más común es son los trastornos del ánimo. Estamos hablando de los trastornos depresivos o los trastornos bipolares. Recuerde muy bien que según las clasificaciones del CIE-11 y el DSM-5, los trastornos depresivos se caracterizan por un ánimo triste patológico, de características patológicas, permanente, poco reactivo, que según la clasificación tiene un criterio de temporalidad que dura más de 2 semanas, y que viene acompañada de otras sintomatologías, ¿no? Como pérdida del interés por las actividades que anteriormente le gustaban, em, con unas ideas sobrevaloradas de autorreproche, culpa. Pueden haber alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, y, pero es de los cuadros frecuentes que podemos encontrar, ¿no? Casi que cuando hablamos de conducta suicida, hablamos de depresión.
pero hay otros trastornos también que es importante evaluar, buscar y tener en cuenta, que son los trastornos de personalidad, que son unas condiciones psicopatológicas bastante complejas, el abuso de alcohol, de sustancias y otras sustancias psicoactivas, los trastornos de ansiedad que a veces abruman tanto a los pacientes y que algunas veces no son consideradas como urgencias en los servicios, em, valga la redundancia de urgencias, porque consideran que no, eso no es una atención que requiera la atención suficiente. Ya hay que tener muy presente que a veces esas situaciones son alarmantes, la persona siente que va a morir y que requiere pues toda la atención por parte del personal médico. Obviamente condiciones psicóticas como la esquizofrenia, enfermedades muy fuertes, muy patologías muy fuertes como la esquizofrenia. Em, Hay unas condiciones, unas patologías neurológicas que por el daño estructural podrían como condicionar al pobre control de los impulsos. Podríamos hablar de enfermedades como la enfermedad de Huntington, los traumatismos craneoencefálicos y los accidentes cerebrovasculares. Están demostrado que estas condiciones clínicas podrían facilitar, si obviamente se suman otras condiciones más, otros factores más, podrían facilitar el terminar realizando o presentando alguna conducta suicida. También algunas enfermedades cardiovasculares o algunas condiciones metabólicas como la diabetes, por el grado de discapacidad que puedan generar. Además, si a esto se le asocian otros factores como el dolor, también podrían aumentar el riesgo de la conducta suicida. Algunas referencias hablan de que la diabetes podría aumentar las probabilidades de suicidio de entre 3.36 veces más que en la población general. Y algo importante es el manejo del dolor. Los síndromes dolorosos y el inadecuado control del dolor por parte del personal médico y por diferentes razones es un factor de riesgo independiente, ¿no? El dolor por sí mismo es un factor de riesgo independiente de suicidio. O sea, todos estos factores, estamos hablando que la conducta suicida, para que termine dándose, requiere una cantidad de factores que, que sumados van a terminar en ese desenlace. Bueno, desde una, hemos hablado de algunos factores como psicosociales, así en términos generales, pero también desde la perspectiva biológica parece ser, según las investigaciones, que existe una cierta predisposición a la conducta suicida. Se habla que puede existir una alteración, una irregulación del sistema del ester, de respuesta al estrés, del eje hipotálamo adrenal específicamente, y que podría facilitar o predisponer al suicidio. Los traumatismos en los primeros años de vida podrían sensibilizar ese eje hipotálamo hipófisis adrenal, y cuando se presentan experiencias en la vida temprana generadoras de estrés, pues podrían facilitar este tipo de respuestas. Este modelo no solamente se ve en el suicidio, en los trastornos psiquiátricos o trastornos mentales, sino que se ven en otras condiciones clínicas, ¿no? En la depresión, en los trastornos mentales más severos como la esquizofrenia. Entonces habría que tenerlo presente. También se habla de que la testosterona podría jugar un papel importante y, y esto podría explicar eh, esa relación del suicidio consumado, ¿no? Más alto en hombres que en mujeres. Y, y el hecho de que el hombre, una de las explicaciones es de que el hombre utiliza medios mucho más letales que la mujer. Por eso las mujeres aparecen con mucho más número de intentos suicidas, pero los hombres con mucho más número de conductas, de actos suicidas consumados. Em, Aquí hay que resaltar, uno quisiera, ojalá existieran una cantidad de psiquiatras en los servicios em, o personal entrenado para ello, pero eso es imposible, ¿cierto? Es una utopía. Aquí tendremos que organizarnos mucho mejor y tener que contar con un grupo de médicos de atención primaria que son los que más fácil están en contacto con los pacientes.
y que con el entrenamiento suficiente podrían identificar y hacer una mayor prevención de, de la conducta suicida. Em, Se ha visto en algunas series que los médicos que logran recibir entrenamiento suficiente y están mucho más sensibilizados al diagnóstico de patologías mentales y a la prevención del suicidio, estas las tasas de suicidio disminuyen. También hay un aumento de uso significativo de antidepresivos, pero pues esto no es lo más importante. Definitivamente, lo más importante aquí es la evaluación, la prevención, la determinación de factores que puedan facilitar la conducta suicida. Bueno, ahora bien, em, cuando uno habla del tratamiento de la conducta suicida, habla de una cantidad de estrategias o de un número de estrategias que logren evitarla, ¿ya? Y entre ellas está, obviamente, el diagnóstico y el tratamiento de trastornos psiquiátricos, de los trastornos psiquiátricos existentes. Vuelvo y repito, los trastornos del ánimo son los más importantes, pero también, pues obviamente hay que pensar en el consumo de alcohol, hay que pensar en los trastornos psicóticos, en trastornos de personalidad. También se deben realizar evaluaciones del riesgo del suicidio. No debemos temer preguntar por, por si una persona está pensando suicidarse, qué métodos piensa hacer, qué grado de elaboración tiene ello. También si existen algunos otros em, factores, digamos, que puedan, como la desesperanza, que es algo que se debe tener muy presente. También se debe restringir el acceso a los medios para el suicidio, por lo menos las personas, como los campesinos, tienen mucho más acceso a venenos, a elementos con los que puedan quitarse la vida. Entonces habría que tener mucha más precaución en estos casos. Y también unos tratamientos específicos para reducir la predisposición al intento suicida. Aquí entran a jugar papel importante las intervenciones psicoterapéuticas, mucho más específicas para determinados casos y teniendo en cuenta el contexto. Cuando vamos a hacer evaluaciones del riesgo de suicidio, hay que considerar los intentos de suicidio previos. Hay que mirar el número de episodios que esta persona ha tenido. Em, Uno habla mucho con los colegas y les dice que habían prácticas, ¿no? Que donde se mencionaba, no solamente en la práctica clínica de los médicos, sino los familiares, ¿no? Cuando una persona comienza a hacer episodios reiterativos de intentos suicidas, dices que no se quiere suicidar y a veces aconsejan hasta cómo hacerlo. Esto es pues supremamente doloroso. em, y en las evaluaciones hay que tener todas estas consideraciones porque es un aviso. Está diciendo, mire, es posible que pase, en algún momento puede llegar a consumar el suicidio. También hay que evaluar, como hablábamos anteriormente, los síntomas ansiosos, las otras alteraciones del estado de ánimo, cuadros de exaltación, maníacos o cuadros depresivos. Ya hablábamos de los trastornos con el consumo de alcohol. Muchos pacientes en algún momento terminan consumando el suicidio en medio de una intoxicación alcohólica. El uso de otros medicamentos pueden ser de uso en patologías psiquiátricas u otras patologías médicas. El acceso que puedan tener a ello puede ser que con estos mismos medicamentos puedan agredirse. Evaluar la falta de apoyo familiar y la falta de apoyo social y la accesibilidad, como decía, a los medios letales. Hay unos factores que facilitarían y casi que aumentan la posibilidad de una conducta suicida de manera exponencial. Esto sería el pesimismo o la desesperanza, esa pérdida de, de sentido por vivir, de deseo de mantenerse vivo, de encontrar ese gusto por la vida, es un factor bastante importante, casi que se evalúa, se vuelve como algo importante evaluar porque pareciese que fuera una situación que estuviera muy asociado con una alta posibilidad de que el paciente se suicide o que intente suicidarse. Y la agresión y la impulsividad
personas que tienen esa dificultad para controlar los impulsos, que fácilmente reaccionan, son muy reactivos, también hay que tenerlos muy presentes. Pero al mismo tiempo hay que evaluar algunos factores que podrían ser protectores, no solamente quedarnos con los factores que podrían ser de riesgo, sino con los factores que podrían proteger a una persona. Y en este trabajo incluyen por lo menos aquellas personas que tienen responsabilidades familiares, que tienen a cargo personas, que tienen el cuidado de su familia. Eso podría ser un factor que podría protegernos. Los que tienen, aquellos que tienen hijos pequeños, no todo, no siempre, digamos, no es que sea siempre absoluto, pero puede ser un factor protector. Algunas personas que tienen el miedo al suicidio, un miedo también a la desaprobación social y algunos como los factores, como unos valores culturales que afirman la vida, ¿no? Como algunas creencias religiosas o algunas prácticas religiosas. Em, Hay que preguntar con detalle cuando una persona cuando uno tiene de frente a un paciente con alguna conducta suicida. Y hay que entrar, no se debe, se ha visto que el preguntar por, por la ideación suicida, más que haga daño, hace bien. Entonces, el indagar por ello, permitir al paciente que exprese lo que le está sucediendo, todas estas angustias que está padeciendo, es importante. Y hay que llenarnos un poquitico de más em, cuidado sobre todo lo que está pasando por la cabeza de esta persona. Por lo menos una de las preguntas que podrían hacerse es cómo ha reaccionado el paciente al estrés en el pasado y qué tan efectivas son sus estrategias típicas para afrontarlo, ¿no? ¿Cómo reacciona? O sea, como haciéndonos una idea cómo es la manera de esta persona para reaccionar en determinadas circunstancias que son muy demandantes, que son muy angustiantes. Si el paciente ha contemplado o intentado suicidarse en el pasado, ya preguntando por los intentos previos, intentos suicidas previos, y si es así, con qué frecuencia y bajo qué circunstancias, o bajo intoxicaciones alcohólicas, bajo discusiones familiares. Bueno, hay que mirar todo esto y llenarlos con muchos argumentos. ¿Cuáles son las circunstancias sociales actuales del paciente y en qué medida son similares a situaciones pasadas en las que intentó suicidarse para ver si se va a volver a repetir? ¿Cuáles son, en qué situaciones está cursando este paciente? Si está el paciente desesperado, está indefenso, impotente o enojado, y si tiene el paciente síntomas psicóticos como alucinaciones o delirios. Obviamente esto es una ruptura total con la realidad y el paciente mucho más fácil podría llegar a conductas. Cuando los pacientes están psicóticos, las conductas suicidas son mucho más alarmantes, son medios mucho más agresivos. Em, no todos los pacientes con conducta suicida requieren manejos hospitalarios, ¿no? No todo paciente, la hospitalización no debe verse como un castigo, tiene que verse como una manera de contención, de protección del paciente. Eh, de esa forma, pues no todos los pacientes van a terminar hospitalizados, depende de la evaluación, dependiendo del grado de riesgo de que pueda incurrir en una conducta suicida, el, el paciente se podrá manejar hospitalariamente o ambulatoriamente. em, en algunas ocasiones la hospitalización sirve para sacar un poco al paciente de pronto si está en un ambiente familiar muy hostil, muy caótico, de pronto lo proteja, también facilita esa conducta regresiva, y en una unidad mental pues pueda ser protegido, pueda estar mucho más calmado y estar mejor. Pero bueno, vuelvo y le repito, esto dependerá, dependiendo de todos estos elementos que hemos descrito y que se puedan evaluar. Em, Sin embargo, los, lo que sí ha demostrado tener un gran beneficio, y en esto tienen, digamos, están de acuerdo varias intervenciones y varios enfoques psicoterapéuticos, es la escucha cuidadosa, empática y no crítica de los pacientes que cursan o que presentan una conducta suicida. Es tener mucho cuidado, evaluar con cuidado, sin juicios,
podría ser algo que permitiría tener una buena relación terapéutica y, y obtener la mayor información y así cuidar un poco el paciente. También vigilar estos pacientes y digamos, cuando hay una posibilidad de una inminencia, ¿verdad? De incurrir en un acto de estos, em, dar tiempo para que el paciente logre tranquilizarse. Los fármacos sirven, eh, obviamente, cuando van enfocados a determinados síntomas, a determinados hallazgos psicopatológicos, por lo menos los síntomas ansiosos, que en algún momento cuando los pacientes llegan a urgencias están muy desbordados, puedan disminuir la angustia del paciente de esa manera, recibir una atención que le permita postergar, en caso tal, pues esa conducta. Se ha demostrado que el uso combinado de los antidepresivos y la psicoterapia tiene un gran efecto, no solamente en los cuadros depresivos, sino también en los cuadros ansiosos y en otras condiciones clínicas que, en los que se logra obtener un gran beneficio. Entonces, así siempre tiene que ir el trabajo combinado. Como hemos visto, hay muchas cosas relacionadas, muchos aspectos psicosociales relacionados en los pacientes donde se evalúa una condición, una conducta suicida, y pues es importante hablar con el paciente. No toda la experiencia que el paciente está teniendo, que lo está, eh, 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 lo tiene en esas condiciones así tan abrumado, pues es una manera importante. Ir, indagar, escuchar, tener la precaución con él. Bueno, para terminar entonces, el suicidio es un importante problema de salud pública en todo el mundo. El suicidio generalmente ocurre en el contexto de un trastorno psiquiátrico, estas son ideas importantes. Hay múltiples factores psicosociales y biológicos que contribuyen a la fisiopatología del suicidio, no solamente biológicos, no solamente psicosociales, esto es un conjunto. Y las intervenciones psicoterapéuticas y farmacológicas tienen propiedades antisuicidas específicas que requieren el conocimiento para practicarlas, pero que han demostrado ser muy importantes. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Farfán, por esta intervención. Antes de darle a los asistentes, ya sea presencial o virtual, eh, mencionó algo que es muy importante tener en cuenta, que es los conceptos del doctor Rómulo Lander, un colega psiquiatra y psicoanalista de Venezuela, que tiene dos puntos de vista sobre el suicidio. El primero de ellos es cuando se hace sin sujeto. Quiere decir que la persona está en un estado de ansiedad tan grande que tiene un acto impulsivo, que usted lo mencionaba en su conferencia, y que si sobrevive a ese intento de suicidio, en la experiencia clínica que tenemos, uno les pregunta que, que por qué lo hicieron. Y los pacientes dicen, yo no sé, fue algo, una gran desesperación que me llevó. Esos son los que sobreviven. Esos son los que podemos en un momento dado entrevistar, que los otros pues no hay posibilidad y queda una situación totalmente oscura. Y Rómulo Lander habla de ese tipo de pacientes sin sujeto, o sea, sin pensamiento. Los otros con sujeto que él menciona son los que realmente tienen un plan muy establecido que pasa totalmente desapercibido para la familia y que lo que se crea es un gran desconcierto, porque las apariencias daban que era una persona tranquila, que rendía mucho en lo académico y que tenía mucho éxito, y de un momento se presenta un desenlace, pero tenían un plan que venían calculando desde mucho tiempo atrás. Entonces me parece que esa es la parte más complicada y donde las posibilidades de la intervención psicoterapéutica pues es ninguna, porque pues no se puede modificar una serie de impulsos. Otro elemento que el doctor Farfán mencionó, que para más mismo me pudiera ampliar un poco, es referente a la importancia de la expresión de las emociones autodestructivas de los pacientes. O sea,
muchos y en los adolescentes es muy frecuente, no tanto en los adultos mayores, que guardan contenidos que no los comunican a nadie, o sea, en el ambiente familiar o en el colegio, tienen muchos aspectos que ellos no los mencionan y en un espacio psicoterapéutico es posible que ellos expresen de situaciones internas que han callado y que en determinado momento pueden llevar a un desenlace. Entonces, por eso la psicoterapia, cuando se puede hacer, porque no siempre se puede hacer, es muy importante. Algunos sí necesitarán, como lo ha mencionado en su conferencia, psicoterapia y al mismo tiempo farmacoterapia o internación clínica, si es necesaria. O sea, a mí me parece que la evaluación inicial de este tipo de pacientes es muy importante para tomar una conducta adecuada y evitar un desenlace de esas características. Esas serían como algunas apreciaciones que tengo de su conferencia que de pronto me pueda ampliar o si alguien de los asistentes virtualmente también o presencialmente pues, tengan algunos aportes y algunas inquietudes que nos puedan ayudar a entender un fenómeno tan complejo como es el intento de suicidio o el, suicidio, o el desenlace suicida. El, el suicidio, la, definitivamente pues uno con el suicidio consumado pues ya ahí difícilmente, pero era importante hablar eh, de estas estadísticas porque es algo, es como, como se dice siempre es el desenlace por como más agobiante y más fatal, pues más complicado. Pero los mismos factores que se encuentran en el suicidio consumado, los mismos factores psicosociales, están presentes en el intento de suicidio. Y, y cuando uno ve esto en términos, digamos así, como globales, generales, son una cantidad de situaciones frustrantes, agobiantes, dolorosas, que, que no siempre se pueden conversar, no siempre se pueden expresar y decir. También uno tiene en cuenta y, y son situaciones donde, digamos, en estos, digamos, en nuestra sociedad también se están relacionados con el éxito, con la competencia, con una cantidad de cosas que, de ideales, pues, que son allí complicados. En un espacio terapéutico es mucho más fácil. Una persona puede tener toda la posibilidad de hablar con alguien, si se puede desarrollar, si se puede establecer una relación terapéutica, hablar tranquilamente, expresar estas angustias y eso tiene unos beneficios grandísimos uno que cuando se hace psicoterapia uno siempre dice y uno uno reconoce esto, cuando una persona puede hablar de lo que le duele y de lo sanador que es eso de poderlo decir. Entonces, eso digamos como así como recogiendo también la idea, doctor Salamanca, de lo que usted decía. Em, yo no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o hacer alguna ampliación. Gracias, César, muchas gracias por la presentación. Es siempre bien importante como recordar todas estas estadísticas y estas características que nos ayudan en el día a día. En mi caso, pues yo trabajo en un servicio también de urgencias y entonces sí la tasa de intentos de suicidios hemos notado que se ha aumentado un montón en los últimos años, mucho más en pospandemia. Faltará hacer estudios a ver si, pues, si seguramente tuvo alguna relación. Mm, pero sí vemos, digamos, como muchas causas asociadas, no solamente una, no solamente es la depresión, ¿cierto? No solamente es la ansiedad. En algunos pacientes incluso no es tan fácil diagnosticar un trastorno psiquiátrico, digamos, como depresión y como ansiedad. Sí, con muchos rasgos de personalidad, con muchos antecedentes de historia traumática en la infancia o de abuso sexual, de violencia intrafamiliar. Esos son los que se quedan, digamos, porque también están los otros en donde llegan traídos por sus familiares
y ante una intervención, ante de pronto la sugerencia de una hospitalización psiquiátrica, por todo el tabú y el estigma que hay alrededor de las evaluaciones psiquiátricas, pues la opción que prefieren es una salida voluntaria, que ahí entonces queda más perdido el paciente porque en la mayoría de servicios de urgencias les dan salida voluntaria y no dejan darles órdenes médicas, ¿cierto? Entiendo que no se les dé medicamentos, nunca se lo daría, pero sí una psicoterapia, digamos, no estaría de más, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en residencia y me acuerdo cuando entró al post la psicoterapia por psicología y pensamos que eso iba a ser todo un cambio dentro del manejo, por ejemplo, de estas situaciones como intentos de suicidio, porque al final, por ejemplo, en los intentos de suicidio es lo que más va a disminuir el riesgo de suicidio a largo plazo. La hospitalización disminuye el riesgo de un suicidio inminente, pero los estudios demuestran que a largo plazo no cambia en nada el riesgo de suicidio. Sí, entonces se hace una hospitalización inicial y ahí la pregunta es, ¿y ahí qué sigue? Y seguramente la respuesta sería la psicoterapia. Pero cuando yo, por ejemplo, dejo psicoterapia una sesión a la semana, que es como por empezar por ahí, cuando vuelve el paciente, si es que vuelve, casi siempre vuelven sin que les hayan autorizado la totalidad de esas sesiones. O los ven 3 o 4 veces semanales y luego ya cada mes. Y pues eso así, digamos, no va a servir. Y no, y la mayoría de la población, pues desafortunadamente no puede acceder a una psicoterapia particular. Entonces, esos pacientes yo pienso que se quedan muy en el olvido y en esas zonas grises de lo que da pues como el POS y los servicios de salud, y son los que pues a los que más de los que más deberíamos tener como en cuenta. Eso por un lado, y lo otro era también quería como resaltar los intentos de suicidio que se dan en población geriátrica, que a veces uno no se lo espera y algunos tienen que ver con demencias y trastornos neurocognitivos por impulsividad y bueno, por las alteraciones estructurales que entre comillas serían más fáciles de tratar porque bueno, se podría iniciar algún tratamiento farmacológico, pero están los otros que son los que tienen estos trastornos depresivos o esta dificultad para hacer su nuevo rol, que es donde más difícil está, ¿no? Si la psicoterapia es difícil en jóvenes para que acceda un adulto mayor que de pronto ya tiene dificultad para la movilidad o que depende de otros familiares para que lo lleven, pues más complicado. Esas eran las dos cositas que quería decir. Muchas gracias. Estamos aquí discutiendo sobre este tema tan complejo como el suicidio y como se ha mencionado, hay que hablar de él, o sea, no tiene que ser un tabú, hay que hablarle, hay que preguntarle a los pacientes. Yo antes de dar la palabra quisiera que se hablara un poco de las circunstancias de la familia del paciente que se suicida, porque quedan muchos sentimientos de culpa que no hicimos, todo esto, y muchas veces es importante en terapia de familia, si es posible, o con los padres, que se trate de sacar todas esas culpas y sentimientos que pueden generarse porque pues, y cuando son esos suicidios como los que hablábamos, donde no se veía ningún antecedente importante para explicarse el hecho, pues queda un gran desconcierto. Entonces eso sería como la inquietud, cómo manejar la familia del paciente suicida, que es un bien complejo también, ¿no? No sé si el doctor Farfán, antes de... Suicidio en la familia produce sobre todo una sensación de culpabilidad tremenda. Yo creo que se compara mucho, no he tenido la experiencia pues como tal de manejar familias con conductas suicidas, o que donde ya ocurrió un suicidio consumado, pero sí he tenido la experiencia de patologías graves, patologías mentales graves, donde la familia le causa mucha dificultad aceptar la patología
la patología que padece ese integrante de la familia. Hay culpas, hay recriminaciones de parte y parte, y a veces, y con la pregunta que me decía doctor Salamanca, lo pienso de esa manera. Es muy complejo, a veces es difícil de abordar. Esperaría uno poder pues, hablar con cada miembro de la familia o por lo menos hacer algún tipo de intervención grupal, pero, pero es complicado. No sé si de pronto, Catherine, tú has tenido experiencias con eso. Claro que no soy médica. Mi pregunta es, ¿cuál es el criterio para hospitalizar a un paciente de ideas suicidas? Un paciente que llega a un servicio de urgencias, digamos, por, por, por alguna ideación o ya un intento suicida, em, hay que evaluar primero si hay condiciones, digamos, coexistentes, ¿no? Puede haber puede haber cuadros depresivos, cuadros ansiosos, u otras patologías mucho más graves, ¿no? Como estamos hablando de los cuadros psicóticos. Pero también hay que evaluar esos intentos previos o la recurrencia y el grado y la magnitud y la intensidad con la que los ha llevado a cabo. También la situación actual, ya qué métodos utilizó, en qué circunstancias estaba, qué tan agobiado está y evalúa uno como esa posibilidad de que definitivamente ese paciente sí se quiere quitar la vida. O sea, em, y todos los factores que puedan estar, digamos, sumando a que esa persona definitivamente no encuentre otra salida que acabar con su vida. Em, no sé si se me escapa, en algún momento, digamos que esa decisión la toma el clínico en el servicio de urgencias. A veces en consulta uno recurre también a los familiares, ¿no? De cómo lo han visto, en qué condiciones van. A veces hay unos casos que son fácilmente identificables, como lo decía el doctor Salamanca, pero hay otros que no. El paciente va como muy callado, a veces como muy decidido a que definitivamente se va a quitar la vida. En algún momento, un profesor decía, cuando se encontraban con estos pacientes con ideaciones suicidas y pensando que lo mejor es quitarse la vida, que lo mejor es morirse, es si usted intuye que ese paciente se va a matar, hospitalícelo, es preferible hospitalizarlo. O sea, cuando a veces uno no encuentra como razones, pero dice, este paciente posiblemente se va a quitar la vida, es mejor tomar la opción de hospitalizarlo. De pronto la hospitalización sea algo bueno, de pronto, como les decía también ahora, sacarlo de ese medio, de pronto un grupo familiar es un poco hostil o es un poco complicado, de pronto pueda estar bien en una unidad mental sin querer decir pues tampoco que, pues, que las unidades mentales sean los mejores sitios, pues todo tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero digamos que habría que tener varios elementos en cuenta. El doctor García. Lo escuchamos, doctor García.
Sí, a mí la pregunta que se hacía sobre la decisión de la hospitalización. Eh, Primero que todo, pues hay que tener en cuenta lo que se presenta en unas urgencias. Mm, Pues en muchas urgencias no hay un psiquiatra. Hablemos en las urgencias en los hospitales generales, no hablemos en las urgencias en un hospital psiquiátrico. Y muchos psiquiatras están de llamado también en un momento dado. Entonces, para los médicos de urgencias es bien complicado definir esto, si se hospitaliza o no. Y pues hay mucha reticencia de parte de la familia también para que se lleve a un hospital de mental. O sea, es que hay muchas barreras, muchas barreras de todo tipo. Ya la doctora Catherine lo decía, pues, si se plantea la posibilidad no de una hospitalización, sino una psicoterapia, pues se le ve unas pocas sesiones y no se continúa haciendo la psicoterapia. Entonces, pues el paciente puede hacer una expresión de sentimientos, de catarsis y todo, de todo lo que, pero eso no se le puede dar un manejo continuo como debía ser. Entonces hay muchas limitaciones desde ese punto de vista. Eh, sí, tiene que ser personas que tengan una buena experiencia para tomar una decisión. Bueno, a mí me parece que uno tiene que valorar muy bien en pacientes que tienen una red de apoyo familiar, porque es que si uno ve la familia que está ahí pendiente, que uno siente que hay alguien que está responsable de la situación del paciente, pues uno se siente más tranquilo para dejarlo a nivel ambulatorio. También la magnitud del intento, porque pues hay algunos intentos que no son de tanta gravedad. O sea, sí, como Caterine lo decía en ese momento. Sí, que no estén asociados a un cuadro psicótico, un cuadro. Sí, o sea, la idea de esta conferencia es que es muy diferente desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista literario, abordar el suicidio, con todo el respeto que tiene, pero verse enfrentado un profesional de la medicina frente a esa situación y qué conductas seguir. Uno puede hacer muchas teorías sobre el suicidio, pero verse uno frente al paciente y qué conducta y qué decisión va a tomar, eso es algo completamente distinto, sin desconocer todas las reflexiones que sobre este tema se puedan hacer desde todo punto de vista. El doctor García ahora sí parece que levantó la mano para escucharlo. Sí, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Se está oyendo a muy bajo volumen acá. Sí, inclusive reflexiones filosóficas como la de Cioran, que decía que el suicidio no era una mala idea, pero que siempre se debería dejar para el día después. Parece que funcionó porque bajó un poquito las tasas en la época en que lo dijo. Y indiscutiblemente una cosa es hablar de literatura y filosofía en el suicidio y otra cosa es enfrentarlo. Me gustó mucho lo que dijo el doctor Farfán sobre esa presentación del suicidio sin contradecir al paciente cuando tiene el intento. Pero también quiero hacer una pregunta. He encontrado en algunos libros médicos específicamente que muchos de los diagnósticos que se hacen de depresión se hacen en retrospectiva después del episodio de suicidio. ¿Eso qué tan cierto es? Es una... Sí, hay esa pregunta que el paciente hace el intento de suicidio y posteriormente es que entiendo así, se diagnostica la depresión. No, doctor, que Eh, hacen el acto suicida. o sea, se suicidan, Realizan el que acto consuman el suicida y hacen suicidio, un retrospectivo del paciente y hacen un diagnóstico de depresión. que donde se hacen posteriormente se hacen las autopsias psicológicas y algunas veces se logra determinar que la persona podría tener un trastorno psiquiátrico. Pero no hay que olvidar también lo que mencionaba ahora la doctora Caterine, que no siempre nosotros tenemos, ahora pasa una situación muy particular.
nosotros tenemos jóvenes, el intento de suicidio en jóvenes ha aumentado mucho, ha aumentado de manera importante. Y algunos de estos jóvenes no tienen patologías psiquiátricas, tienen una condición de inmadurez, de poca tolerancia a la frustración por la época, el momento que pasan, y alguna situación los puede abrumar y reaccionar. La manera de reaccionar es agrediéndose y algunas veces utilizando métodos en donde fácilmente podrían quitarse la vida o donde logran quitarse la vida y sin tener algún tipo de patología mental. Eso habría que verlo con mucho cuidado y, y, y a veces, pues sí, los datos que aparecen en medicina legal a veces lo relaciona, pero fíjense que no es tampoco una cuestión total. El porcentaje de patologías psiquiátricas es del 26% asociados a la conducta suicida consumada. Entonces, eso hay mucho de qué hablar y mucha tela que cortar, diría yo. Muchas gracias. Hay desde esa pregunta que se plantea de personas que han hecho intentos y llegan a la consulta y que pueden hacer un trabajo psicoterapéutico, que pueden reflexionar y pueden pensar en las circunstancias que le están afectando y pueden ir saliendo. Y uno después del tiempo se da cuenta que esos pacientes salen adelante. Algunos tienen hospitalizaciones. Respecto a hospitalizaciones, retoman la psicoterapia analítica, si es el enfoque que nosotros tenemos, y los pacientes empiezan a aclarar la situación y no vuelven a hacer intentos con seguimientos de trabajos de años que uno hace con este tipo de pacientes. O sea que no necesariamente un paciente, no estoy hablando de las edades ni nada de estas cosas, cuando tiene una opción de aclarar lo que le está sucediendo, puede evitarse que haga un nuevo intento que ya sea irreversible desde el punto de vista. Además, también pienso que es cuando se da esto en una familia es importante mirar a los otros hijos, ¿cierto? Para ver qué situación para que no se dé otro elemento, otro suicidio en la familia. Es que eso también hay que, por eso yo le comentaba al doctor Farfán que era importante intervenir las familias después de ese hecho, no para que eso ayudara mucho a mitigar cualquier, porque hay familias que tienen mm, varios miembros con intentos de suicidio o suicidio. Entonces, eso tendría ya más eh, una intervención preventiva para que no se vuelva a dar un suceso de esas características. No sé, Caterina, en eso que nos pudiera decir. Es que una de las cosas más difíciles con el suicidio es que es una patología muy heterogénea. Entonces es difícil porque uno no puede decir todos los que, o la mayoría de los que se suicidan estaban deprimidos, ¿sí? Ni todos los depresivos tampoco se intentan suicidar. Hay muchas cosas que se asocian en los pacientes y entonces en uno será el alcoholismo y en otros será consumo de sustancias y en unos sí venían muy deprimidos y en otros se psicotizaron y en otros eh, tuvo algún estresor muy reciente, la muerte de alguien, caer en bancarrota, las deudas, los llamaron del gota a gota. Entonces son cosas que son muy heterogéneas y son muy difíciles de poder estandarizar. De hecho, las escalas que están disponibles para evaluar riesgo suicidio, una de sus limitaciones es que es muy transversal, ¿sí? En este momento tiene este riesgo suicida, pero no sabemos si en 2 horas, si yo le doy salida a ese paciente y en 2 horas se le muere la mamá, ahí sí lo va a hacer, ¿sí? O no, puede que, entonces es muy difícil mantener una evaluación, o sea, que esa evaluación se mantenga en el tiempo porque el riesgo sube y baja. Entonces, por eso lo que decía que de pronto una mejor estrategia podría ser apuntarle a largo plazo, algo más sostenido, una psicoterapia, algo que el paciente pueda sentirse o llenarse de herramientas para evitar ese nuevo intento de suicidio. Pero claro, yo también estaba pensando cuando hice la pregunta, yo creo que a nosotros una de las razones por las que no, bueno, bueno, pero por las que no nos llega es porque nunca nos llegó ese paciente que se suicidó. Y entonces la familia es posible que no consulte por el estigma,
puede ser nadie, es muy difícil también aceptar, digamos, ante la sociedad que un hijo se suicidó porque inmediatamente seguramente eso trae el estigma detrás de qué hizo usted mal, ¿cierto? Entonces viene un juzgamiento detrás que muchos no quisieran tener y entonces no se habla sobre eso, ¿sí? Entonces pienso que de pronto por eso es que, pues estando sentados aquí, de pronto tres psiquiatras, habría que ver entre nosotros cuántos hemos visto familiares de pacientes que se suicidaron, pues que hicieron un consumo, pero sería muy interesante, claro, sí, ahí sí. Sí, ese sí, ese sí. Y así como hay padres muy presentes, hay padres que tampoco se ven de pronto por ahí. Y eso es otro factor de hospitalización, que no tenga red de apoyo. Eh, pero sería, digamos, sí, muy interesante poder eventualmente intervenir en esas familias que han tenido un familiar, valga la redundancia, con un suicidio consumado para ver cómo está esa familia y de pronto pues evitar esas cargas generacionales. Exacto, sí. Mm. Buenas noches, soy médico, mi nombre es Jorge Jiménez. Eh, Me surgió una, una duda o una cosa, creo que es muy importante para todos los médicos. El doctor César decía que solamente una cuarta parte de los pacientes tienen una causa de enfermedad mental. Entonces, esto nos pondría en una condición que entonces el suicidio no es solamente eh, del manejo de psiquiatría, sino el manejo de toda la comunidad médica. O sea, yo diría que habría que sentar esta estadística tan importante del doctor César, que entonces todos los médicos en un momento deben saber sobre suicidio y deben saber sobre estrategias de prevención de suicidio, porque pues hay muchas, que de pronto en la edad de pediatría hay casos, entonces el pediatra debe saberlo. En la edad de la ancianidad, el gerontólogo debe saberlo. El paciente que está en muy malas condiciones con mucho dolor, el médico que hace rehabilitación. También de pronto el obstetra, que de pronto le toca lidiar con dificultades de la mujer gestante. Entonces yo creo que en un momento dado veo yo que este debería ser un tema obligatorio para tratar en todas las especialidades y para todos los médicos. Gracias. Sí, muy interesante el comentario, sí, que esto debería ser. Sí, pienso que ese es un aporte interesante, que el conocimiento de, de lo que es el suicidio, tan fenómeno tan complejo, pues no debe ser solamente de los psiquiatras, sino que de varias especialidades, varias, del médico general, del psicólogo, una cosa amplia, y de la comunidad en sí, que se haga prevención de los sociólogos, de todas estas personas que trabajan en campo, eso sí. O sea que me parece que esa es una de las conclusiones que hemos tenido, que esto no puede quedarse circunscrito a una especialidad, que tienen que intervenir otros profesionales y terapeutas de familia también tienen que haber ahí, ¿no? Pues en los diferentes profesionales. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué tanta importancia se le dará al cutting? Porque en estos días escuché un comentario de un psicólogo que dijo que eso no era como tan relevante, pues ante eh, bueno, ante un acto que se pueda cometer o es, los adolescentes lo están haciendo ahorita porque quieren liberar el estrés o sea, ¿es algo normal o sea, es como fácil pasar la página o hay que tratar? Algo de mucha relevancia. No se puede desconocer la importancia de una persona comience a autoagredirse. El doctor Salamanca nos puede dar mejor
explicación sobre pues, todo el simbolismo que esto pueda representar y todo, pero como acto, digamos, como como un gesto de lesión, está manifestando un sufrimiento. Esta persona sufre por alguna razón, requiere la atención necesaria y, y no se puede menospreciar, es imposible menospreciarlo. Con lo que dice César, es una conducta que no se debe menospreciar, no se debe pasar como está llamando la atención, es que ella hace o él hace eso por que los amiguitos lo están haciendo, porque sí tiene que verse qué está pasando detrás, son conductas autolesivas de todas maneras, que muchas puede que no tengan una intención suicida, pero sí hay una conducta, digamos, autolesiva que lo puede poner en riesgo, ¿cierto? Y sí, a veces eso habla de rasgos límites de la personalidad, que es como pacientes que les cuesta mucho saber diferenciar hasta dónde voy yo, dónde empieza el otro, bueno, unas cosas allí como más de apego y de muchas cosas, pero que al intervenirlas tempranamente puede que a futuro estamos previniendo una idea suicida o un intento de suicidio a posteriori. También de no menospreciar. Me parece que son señales que se deben de tener en cuenta. Eh, Esto que se dice que es por llamar la atención puede dar una cierta confianza de que eso no. Eso hay que articularlo más al comportamiento general, como se ha mencionado anteriormente, de la persona. Si fuera de eso hay tendencia al aislamiento, si la socialización, si es un adolescente, pues ha disminuido, o el consumo de, de licor, todo ese tipo de cosas. O sea, no ver, yo pienso que en esto no hay que ver los síntomas como aislados sino articularlos a todo el desarrollo de la persona, todo el desenvolvimiento de la persona. Yo creo que es lo mejor, porque si se ve eso aislado, ¿qué otras cosas están pasando fuera de eso? ¿Sí? Cómo está su relación, si tiene un novio, cómo está el apetito, cómo está durmiendo. Yo creo que cuando lo vemos aisladamente, esa manifestación, entonces yo creo que no podemos comprender en qué está articulada en la mente de ese joven, si es joven, porque eso es más que todo se ve en los adolescentes, ¿no? En adultos no sé si también puede haberlo, no sé si está, se ve también, ¿cierto? Escrito y todas esas cosas. No sé, alguna otra inquietud o comentario. De la tolerancia a la frustración que los jóvenes no la tienen, ¿no? Sí, Entonces uno diría, bueno, aquí cuál sería la solución, porque pues es una frase muy normal que todo el mundo la dice, pero pues vaya, ya enséñele al joven tolerancia ya cuando está grande, o sea, cómo se podría manejar eso, o como que lo desglose más y no sea la frase de cajón, que no lo tienen y ya, ahí paran los terapeutas.
Sí, bueno, ya hemos conversado sobre este tema tan delicado. Les agradecemos su presencia y ya en el próximo miércoles médico, que sería en el mes de noviembre, programado por Promédico, tendríamos, esta fue la de psiquiatría, esta etapa, este mes, y en la próxima será de neurocirugía, con eh, profesores de la Universidad del Valle que estarán con nosotros en neurocirugía. Entonces, también les estaremos haciendo llegar la invitación para un tema, pues, muy importante en la práctica médica. Le agradecemos mucho la presencia y, bueno, ahí estaremos en el próximo mes de noviembre.